Bueno, muy buenas noches, bienvenidas una vez más y bienvenidos a la Escuela de María. Vamos a comenzar, como la Virgen nos enseña, que hagamos todas estas reuniones en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, tú eres la luz, tú eres el que puedes penetrar todos los corazones. Para ti no hay nada secreto en nuestro interior. Tú eres el que puede sanarnos. Esta noche te suplicamos, Espíritu Santo, que tú nos acompañes con la Santísima Virgen María para que podamos ser hermanos, hermanas, madre, padre de Jesús, y que Jesús nos toque o nos permita por lo menos tocar su manto, ese manto sagrado que nos va a sanar. Padre querido, nos ponemos en tus manos, haz de nosotros lo que quieras, sea lo que sea. Por todo lo que hagas de nosotros te damos gracias. Y esta noche te damos gracias también porque San José nos acompaña. Amén. Entonces, repasemos dos cositas pequeñas que hicimos la charla anterior. La charla anterior estuvimos hablando de la oración de recogimiento y quietud, la oración personal con el corazón. Y vamos a hablar de recogimiento, quietud y sanación. Les he puesto un mensaje bellísimo del 25 de enero del 2007 con la foto que la Virgen se dejó tomar por un periodista del Times de Londres. Eso fue prácticamente en el segundo año de las apariciones y este mensaje es del 25 de enero del 2007. Dice la Virgen: queridos hijos, pongan la Sagrada Escritura en un lugar visible en su familia y léanla. Así conocerán la oración con el corazón y sus pensamientos estarán en Dios. Entonces es importantísimo conocer la oración con el corazón. Miren cómo la Madre nos va a decir que a través de la Sagrada Escritura, la oración personal con la Sagrada Escritura, vamos a entrar a la oración con el corazón. Thomas Merton decía que los salmos son el pan de la vida. Y por eso cuando se hacen la laudes, las vísperas o las oraciones de la iglesia se usan salmos. Pero nosotros podemos usar con cualquiera de las escrituras para llegar a tener el pensamiento en Dios. Con este mensaje de la Virgen vamos a repasar que la lección divina, que es la oración con la Biblia, nos va a hablar siempre de 4 pasos. ¿Qué dice el texto? La lectura, la meditación, ¿qué me dice a mí Dios? ¿Qué frase, qué pensamiento, qué palabra se me queda en el corazón? La tercera es la oración, ¿qué le voy a responder yo a Dios después de que Él me habló? Y la cuarta, que la vamos a profundizar hoy, la contemplatio o contemplación, consentir la presencia y la acción de Dios en mí y en todo, y verla en todo. Estos son los pasos que hemos visto la vez anterior. Y también repasemos que en el Catecismo 2563 hablamos de qué es el corazón, Catecismo de la Iglesia Católica, pero hoy nos vamos a concentrar en un pedacito de este numeral 2563, aquel que dice que solo el Espíritu de Dios puede sondear y conocer nuestro corazón. Y esto es clave porque cuando veamos la sanación del corazón, la sanación del cuerpo, la sanación de recuerdo, la sanación de lo que sea, solo el Espíritu de Dios puede sondearlo y conocerlo. Entonces, no olviden anotar esto. Si quieren, tomen un pantallazo. Recuerden que va a estar grabado en YouTube. Pero recuerden, solo el Espíritu de Dios puede integralmente sondear mi corazón, conocer todo lo más profundo que hay dentro de mí. Muy bien, entonces hablemos de nosotros hoy, de lo que se llama el falso yo. Falso yo fue una palabra encontrada por Thomas Merton
también ha sido trabajada por los místicos, todos los místicos lo han trabajado, y en especial el místico más sobresaliente de este siglo, el padre Thomas Keating. Nosotros vemos que cuando viene el pecado original, hubo tres grandes energías que se desequilibraron. Les voy a pedir también, les voy a presentar mis excusas porque tuvimos un problema técnico y no les pude mandar los 3 libros. Entre ellos va uno que se llama La condición humana, donde está esta parte que estoy hablando hoy, pero ya lo estamos resolviendo. Creo que ya mañana o pasado mañana tenemos resuelta esa parte técnica, porque es muy difícil mandarlo uno por uno. Entonces estamos haciendo un correo para mandárselo a todos. Van a ir La intimidad con Dios, mente abierta, corazón abierto, y va a ir este libro que se llama La condición humana. La condición humana, vamos a ver que durante el pecado original, el ser humano desequilibró 3 energías. La primera energía fue el afecto y la estima y el placer. Perdió ese equilibrio. Perdió el equilibrio de la seguridad y la sobrevivencia y perdió el poder y control. Estas 3 energías son muy claras cuando Jesús va al desierto y es tentado por el demonio. La primera va a ser la seguridad y sobrevivencia. Le dice que convierte esas piedras en panes y Jesús le dice que no solo de pan vive el hombre. Entonces el demonio le pone la tentación de la seguridad y la sobrevivencia. Después le dice que se lance, que los ángeles lo estiman, nadie lo va a dejar tropezar. Usa también la palabra de Dios. Y Jesús le dice que no. Eso es el afecto, estima y placer. Y finalmente le dice que le va a dar todos los reinos del mundo si lo adora. Y Jesús le dice que no. Y es el poder y control. Jesús nos muestra el equilibrio. Jesús viene totalmente equilibrado frente a estos 3 desequilibrios. Estas enfermedades entraron al mundo por el pecado original. Y al entrar el pecado original entró la enfermedad, entró la muerte, que es lo que vamos a hablar hoy. Cómo enfrentar la enfermedad y además vemos un proceso del falso yo que es la sobreidentificación con los demás. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Vamos a ver que el afecto de estima y placer, cuando nos desequilibramos, empieza la depresión, la tristeza crónica, la angustia, las envidias, las adicciones, porque tenemos una necesidad tremenda de llenar ese vacío de afecto, de estima o de placer, y tratamos de compensarlo como de lugar. El segundo es la seguridad y sobrevivencia. Nos genera miedo, pánico, terror, ansiedad. Y el tercero, que es el poder y control, nos genera dependencias, miseria física y miseria mental, impotencias, indefensión, soledad. E incluso la relación con los demás, la sobreidentificación con los demás nos genera complejos de inferioridad, complejos de culpa, comparaciones. Esas letricas que puse en rojo van quedando dentro de nosotros. Eso es parte del producto del pecado original. Obviamente también el pecado original nos dio una voluntad débil y una mayor concupiscencia. Concupiscencia es la tendencia al placer y a las cosas cómodas, las cosas que no son de Dios. Muy bien, entonces veamos qué pasó con estos 3 problemas. La seguridad, la sobrevivencia, el poder, control, afecto, estima, genera en nosotros un proceso muy difícil que es el proceso de los programas que entran en nosotros en motivo de felicidad. Buscamos la felicidad donde sea y lo basamos en valores de la niñez. Además tenemos una sobreidentificación o acondicionamiento cultural o de grupo. Ustedes pueden ver muy fácil cómo los niños y los jóvenes tienden a peinarse como el artista o como el jugador de fútbol que es ídolo de ellos. ¿Por qué? Es una sobreidentificación o condicionamiento. Los medios de comunicación son terribles. Los medios de comunicación pueden generar los programas. Entonces, mire qué ocurre con estos 3 desequilibrios. Va a entrar un proceso de emociones aflictivas, emociones dolorosas. ¿Cuáles son esas emociones dolorosas? Ustedes las conocen, los pecados capitales: ira, dolor, temor,
orgullo, soberbia, codicia, envidia, lujuria, apatía. Estos regalitos que nos dio el pecado original nos va a generar una cantidad de emociones aflictivas que nos van a quitar la felicidad en la vida. Y nosotros vamos desesperadamente a tratar de compensar la seguridad, sobrevivencia, afecto, estima, placer y poder control con estas emociones aflictivas. Que además de eso, miren lo que nos trae. La imaginación nuestra, más los comentarios mentales, genera en nosotros un proceso tremendo de deseo de satisfacer la codicia o la lujuria o la envidia o la codicia, y ese deseo nos lleva a buscar la gratificación a como dé lugar. Cuando obtenemos la gratificación, por ejemplo, a través del placer en la droga o en lo que sea, al poquito tiempo viene la frustración. Y entonces otra vez la necesidad de algún tipo de compensación, y eso se vuelve un círculo vicioso en la vida. Y hay personas que se pasan toda la vida buscando la felicidad en ese círculo vicioso. Esto ya es una primera enfermedad. Estas emociones aflictivas no se quedan simplemente en emociones. Miren lo que va a pasar con ellas. Ellas son como en el desierto que se dan unos tel que los arqueólogos van perforando. A nosotros nos va quedando una cantidad de heridas, por ejemplo, experiencias que tuvimos en el vientre, si mi mamá no me deseaba, mi papá no me quería, experiencias en la niñez, abusaron, me maltrataron, me pegaron, me asustaron. En la adolescencia, en la juventud, que hay tantos miedos, que hay tantas cosas en las cuales el joven no sabe qué quiere. En la edad adulta, pérdidas. En la edad mayor también, soledades, tristeza, hasta que llegamos a lo reciente. O sea que esta montañita de nuestra vida tiene un montón de experiencias acumuladas, positivas y negativas. Entonces, en el comienzo de la vida espiritual, del camino espiritual, nosotros tenemos que trabajar para encontrar nuestras heridas más profundas y las más antiguas también, y necesitan ser curadas. Eso es lo que, si no lo hacemos aquí, si no lo purgamos aquí, lo vamos a purgar en el purgatorio. San Juan de la Cruz nos enseña que nosotros lo podemos purgar desde aquí. Habla de la noche oscura de los sentidos, de la noche oscura del alma, y yo le voy a hablar que eso es muy fácil. Solo que, claro, en el lenguaje de la Edad Media ellos hablaban un lenguaje diferente, pero vean ustedes qué sencillo es con los términos técnicos y científicos que tenemos hoy. Entonces tenemos que entrar a perforar ese tel, esa montaña, y encontrar el tesoro arqueológico escondido, el tesoro que está dentro de nosotros. ¿Quién es? El Espíritu Santo, Dios mismo. Veamos pues qué es lo que hay dentro de nuestro cerebro y dentro de nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es una máquina maravillosa y nuestro cerebro que tienen una acumulación de experiencias de la vida. Veamos entonces de qué manera entra la información al cerebro. En primer lugar, tenemos un tronco encefálico. Veamos que hay 4 partes que hay en el cerebro muy importantes para la psicología y la psiquiatría y también para la espiritualidad. Tronco encefálico, la parte inferior. Luego tenemos que a ese tronco encefálico va a entrar la información desde el interior del cuerpo. ¿Qué es la información interior? La temperatura, si tengo fiebre, si no tengo fiebre, si tengo hambre, si no tengo hambre, si mi corazón está acelerado o no está acelerado. En fin, hay una información que el cuerpo le provee al tronco encefálico. Y también la información desde afuera. La información desde afuera viene por los 5 sentidos. Fíjense que por dónde entra. No entra por la corteza racional. Entra por lo más elemental, digamos lo más animalito que tenemos. Por ahí entra toda la información al cuerpo y al cerebro. Luego, del tronco encefálico va al diencéfalo. El diencéfalo es a través del encéfalo, allí se va a regular la información que recibió el encéfalo y luego la va a pasar a un tercer punto que se llama límbico, todo el cerebro límbico. Estos 3 cerebros, el encefálico, el diencéfalo y el límbico, son inconscientes. Ninguno de nosotros
sabe exactamente cómo hace el cerebro para mantener la temperatura a 36 grados, más o menos una décima. Pero el cuerpo sí sabe muy bien cuando tiene sueño, cuando tiene hambre o cuando tiene dolor. Toda esta información viene desde adentro y está allí en estos tres niveles. Un 10% o quizá menos del 10% es lo que llamamos la corteza cerebral de razonamiento. Y aquí nos encontramos entonces con esta maravilla que Dios nos dio, el cerebro, que si pensamos bien nos alivia y si pensamos mal nos enferma. Entonces, primero, tenemos la información desde el interior del cuerpo. Por ejemplo, la temperatura, la respiración. Miren que el cerebro sabe si estamos respirando o no. Todo el movimiento cardiovascular, movimiento de la sangre. ¿Usted sabe quién le dice a un glóbulo blanco que salga y nos defienda de la picadura de un zancudo? ¿Y quién le dice a un glóbulo rojo qué tipo de comida debe buscar en el intestino para llevársela a la piel o para llevársela al cabello o para llevársela a los huesos? Es una máquina genial. También recibimos la información desde fuera, vista, oído, olfato, gusto, tacto. Todos estos sentidos son maravillosos. Cuando vemos una persona, por ejemplo, que está sorda o que está ciega, cuánta diferencia tiene, ¿no? Cuánta dificultad tiene. Y esta información exterior llega todo al tronco encefálico. Allí es donde comienza el ser humano a recibir toda la información. Luego, del tronco encefálico, la va a pasar al diencéfalo. Por ejemplo, en el diencéfalo vamos a manejar el sueño, las excitaciones positivas, alegres, tristes, el apetito, el movimiento, el equilibrio en el movimiento. Todas estas cosas son importantísimas y las hacemos inconscientemente. Luego viene del diencéfalo, va a pasar al cerebro límbico, donde está la memoria. Aquí se guarda toda la memoria de las cosas buenas, agradables, del olfato, del gusto, del tacto, de cómo es la caricia de mi mamá o cómo ladra mi perro. Todo eso está en la memoria. También los reconocimientos, es decir, cuando me pegaban por algo o cuando me premiaban por algo, esos reconocimientos positivos o negativos están allí y crean como una casa emocional. Las emociones están allí también, las uniones, es decir, las uniones con quién me quiero unir, quién me cae bien, quién me cae mal. Finalmente, miren todo lo que ocurre sin que razonemos. Finalmente, eso es el inconsciente, que es un 90% más o menos. Llegamos a lo consciente, que es menos del 10%, la corteza cerebral. Allí está el pensamiento, la creatividad, el lenguaje, los valores, el tiempo, la esperanza. Por ejemplo, cuando vamos evolucionando en el tiempo, un niñito de los 2, 3 años no tiene el concepto del tiempo. Él dice, mañana fuimos donde mi abuela. No tiene el concepto del tiempo. Nosotros, a medida que vamos creciendo, vamos desarrollando el concepto del tiempo, de la creatividad, del lenguaje, de los valores, de la esperanza, por ejemplo, y del pensamiento. Esto no solo va de abajo hacia arriba, sino que en las edades del ser humano van entrando. Por ejemplo, si los primeros 2 días de mi vida, después de nacer o durante el vientre, yo recibí un abuso o un maltrato o una falta de cariño, eso va a quedar en la memoria. Allí quedó en la memoria, pero yo no lo sé. Otra cosa, un niño entre los 0 y los 6 años o 7, su cerebro está en ondas alfa, o sea, más o menos 10 ciclos por segundo. El niño puede ver la televisión, jugar con el hermanito, oír lo que le dice la mamá a la vecina y estar pendiente de lo que el hermano está conversando con la novia. Las 4 cosas las percibe perfectamente, pero no entiende nada. ¿Por qué? Porque su pensamiento no está desarrollado. De los 6 a los 12 años ya comienza a trabajar un poquito más el cerebro, la corteza cerebral. Ya digamos entre los 12 en adelante, ya la corteza cerebral nos da como la edad adulta. Esta transparencia es muy importante. Si ustedes lo vuelven a ver mañana en el YouTube o en esta semana,
Póngale cuidado porque aquí es donde vamos a descubrir el proceso más importante de la sanación. Ok, veamos cómo llega la información tóxica al cerebro y al cuerpo. Ya vimos que la información viene del interior y del exterior. Por ejemplo, del interior viene el estrés. Una persona que vive en un estrés permanente, en una relación de estrés permanente, se intoxica. Va a generar cortisol, pero cortisol en cantidades industriales. Los traumas que tuvimos. Normalmente el 50% de los grandes traumas los recibimos de los 0 a los 6 años. De los 6 a los 12, un 30%. De los 12 en adelante, entre un 25 y otro 30%. Entonces, el estrés, traumas, vergüenzas, miedos, inseguridad, depresión, ira, todas estas cosas se van a almacenar en algún lugar. Y desde el exterior del cuerpo llegan los abusos, los golpes, el abandono, las humillaciones, las heridas. Cuando yo estoy trabajando esto, yo soy ingeniero, pero me encanta la investigación psicológica y psiquiátrica. Y cuando estoy trabajando con una persona en el grupo de oración que tiene muchos problemas, comenzamos a recordar qué le pasó en este tiempo de los 0 a los 6 años, o en el vientre, o en la niñez, o en la adolescencia, y vamos descubriendo cosas que le generaron vergüenzas, miedos, o abusaron de ella, o humillaciones, o hay heridas muy profundas. Esto que es rojito va a entrar al tronco encefálico. En el tronco encefálico se va a empezar a almacenar. Entonces, información se almacena. Y luego que se almacena, va a pasar al diencéfalo, parte de ella. Y parte de ella va a pasar como emociones al cerebro límbico. Y un poquitico, llega a la corteza cerebral. Pero estas informaciones tóxicas también van contaminando el cuerpo y el cerebro y somatizan el cuerpo. Se van trasladando como esos virus parecidos al COVID que he puesto ahí. Y esas manchas negras son tóxicos que nos van quedando tanto dentro de nuestro cerebro como dentro de nuestro cuerpo. En el cuerpo se van, por ejemplo, a las vísceras. En los hombres normalmente se va la próstata, el estómago, vienen los problemas de estómago, de corazón, de pulmón, de cerebro. Las mujeres, generalmente los senos, los ovarios, también sufren mucho de los órganos como hígado, el mismo estómago, el sistema digestivo. Las mujeres también son muy sensibles a la parte de las rodillas. Así que estas informaciones que fueron tóxicas para el cuerpo, o estos daños que nos causaron, entraron al cerebro y luego se somatizaron en el cuerpo. Así que están almacenadas o en el tronco encefálico, o en el diencéfalo, o en el límbico, o en la corteza cerebral. Las de la corteza cerebral a veces nosotros las podemos razonar y las podemos descubrir, pero de ahí para adentro, en el límbico, diencéfalo y tronco encefálico, ¿quién las puede conocer? Entonces, esto nos va a enfermar. Aquí comienzan esas manchas negras, se puede llamar cáncer. Miren que el cáncer hay que tratarlo no solo físicamente, hay que tratarlo física, emocional, social y espiritualmente prácticamente. Hay muchas enfermedades que de solo diagnóstico enferman el cuerpo. ¿Cuál es el orden en que el cerebro responde a estas cosas? Ya vimos que la información viene primero al tronco encefálico, bien sea interior o exterior. El tronco encefálico inmediatamente responde con el sistema neuroinmune. ¿Qué pasa cuando la información llega equivocada? El sistema autoinmune se vuelve loco, como el caso del SIDA, por ejemplo, y no sabe qué hacer el cuerpo. El cuerpo empieza a buscar algo que le generó una emoción negativa y no lo encuentra porque es un problema emocional, no es un problema de un músculo ni de un hueso. Y empieza a generar en las defensas un comportamiento totalmente anormal, ilógico. Luego hay un sistema muy importante que está entre el tronco encefálico y el diencéfalo que se llama la red nuclear de regulación. La red nuclear de regulación de nuestros nervios
de nuestro sistema neuronal está allí, no está en la corteza cerebral. Nosotros con el pensamiento no lo podemos manejar, es automático. Y esta red nuclear responde de dos maneras. Una con el sistema neuroendocrino, lo que llaman HPA, o sea, en inglés se llama hipotálamo, pituitaria, adrenal system, o sea, el eje adrenal que genera toda la adrenalina en hipotálamo y pituitaria. Y además responde, por el otro lado, con un sistema nervioso autónomo que maneja el corazón, que maneja el simpático y el parasimpático, que no son tan simpáticos cuando están enfermos. Y vamos a ver, por ejemplo, todas esas redes internas que manejan líquidos especiales que se desequilibran y el cerebro entonces manda a generar hormonas para poder defendernos. Si ustedes tienen un estrés permanente, conocí una amiga que tenía un estrés permanente en su relación y entonces con su esposo es una persona que generaba mucho estrés y ella vivía un estrés latente. Llegó a un nivel de toxinas tan grande, de tener tanto cortisol, que su sistema neuroendocrino ya no le respondía, ya no podía dormir y lo que quería era suicidarse. El sistema nervioso autónomo y simpático y parasimpático también se desequilibra. O sea que miren que se desequilibra, muchas enfermedades entran sin que nosotros ni siquiera seamos conscientes. Van a entrar porque esta red nuclear de regulación se desequilibró o el tronco encefálico dio una respuesta totalmente ilógica porque el sistema autoinmune se volvió loco. Y de ahí para adelante entra el diencéfalo, límbico y corteza cerebral. Pero me interesan más que ustedes entiendan que muchas enfermedades se van a generar subconscientemente o inconscientemente. Y que si nosotros pudiéramos llegar hasta allá, entonces podríamos empezar a producir la sanación o por lo menos la prevención. Entonces aquí tenemos una cosa muy valiosa que es la medicina. En Medjugorje un día estaba una aparición ahí en el Monte Polvordo y se levantó una vidente, María Pavlovich, y le dijo a un médico de Milán, en plena aparición, ¿quién es el doctor fulano de tal de Milán? Aquel doctor se levantó en medio de ese gentío un poco tembloroso, ¿no? Y esta muchacha María le dice al médico, doctor, la Virgen María lo bendice a usted, a todo su equipo de médicos y de la clínica, porque ustedes están luchando por la vida y están ayudando verdaderamente a la vida. Y qué belleza para todos los que trabajen en los sistemas de salud. Hoy, por todos ustedes también, una bendición muy grande de parte de la Virgen María, porque están ayudando a la vida. La medicina nos ayuda. ¿Cómo nos ayuda la medicina? La medicina nos va a ayudar un poquito, la medicina del cuerpo. Hay infinidad de médicos que nos pueden ayudar a tratar problemas de huesos, de músculos, de ojos, de oídos, de todo. También tenemos otro tipo de medicina que es la psicología. El psicólogo, un buen psicólogo, puede entrar a través de nuestros comportamientos, de nuestras narraciones, de nuestra experiencia de vida, puede entrar también a la parte de las emociones y descubrir a través de cómo reaccionamos, encontrar unas cosas de la memoria y también puede entrar un poquito a la parte de cuando tenemos falta de sueño, excitaciones, falta de apetito. El psicólogo, un psicólogo bueno puede entrar, pero no logra entrar totalmente a todo el interior del cerebro o del cuerpo. Sin embargo, es una gran ayuda, un buen psicólogo es una gran ayuda. También está el psiquiatra. La medicina psiquiátrica ha avanzado muchísimo hoy en día, muchísimo. Y, por ejemplo, muchas personas que entran en un estado de ansiedad, de depresión terrible, ¿el psiquiatra qué hace? El psiquiatra no puede resolver el problema, pero le va a dar una medicina. ¿Para qué? Para que le controle el centro que está entre el tronco encefálico y el diencéfalo. Es decir, para que se duerma, por ejemplo, no puede dormir para que duerma, o para que baje ese nivel de excitación que la mantiene ansiosa y estresada, o le va a mandar medicinas para el apetito. Sin embargo,
no puede controlar la temperatura, la respiración, sistema cardiovascular, no puede llegar a eso. Simplemente va a separar con medicinas, pero le salva la vida. Esa persona que puede tomar medicinas para esto, tiene que tener mucho cuidado y cuidar las medicinas, porque si las suspende, entra en un estado de depresión muy peligroso y tiende a suicidarse. Entonces, el psiquiatra sí nos ayuda trabajando aquí entre el diencéfalo y el tronco encefálico y también entre el límbico y el diencéfalo. Hay psiquiatras muy buenos. Sin embargo, no pueden conocer todo el proceso. ¿Qué necesitamos nosotros? Necesitamos la ayuda consciente de los médicos generales o médicos de la medicina del cuerpo. A veces necesitamos la ayuda psicológica y que mucha gente se opone y dice, no, yo no estoy loco, yo no necesito un psicólogo. Esas personas son las que más psicólogos necesitan. Por ejemplo, cuando una familia tiene problemas de comunicación, necesita ir a un psicólogo para ver el lenguaje, para ver los problemas de uniones, para ver las emociones. Pero si uno de la familia dice, yo no estoy loco, yo no voy a ir al psicólogo, ese es el que está más mal. ¿Por qué? Porque no tiene la humildad de aceptar que todos tenemos que mejorar. ¿Qué ocurre aquí? Primero, que aceptemos la medicina, pero los médicos buenos. Los médicos, un médico creyente, por ejemplo, un psicólogo, un psiquiatra ético o creyente, es una gran ayuda para nosotros. Así que, en primer lugar, la medicina nos puede ayudar un poco. ¿Qué más nos ayuda? La oración, que es lo que hablábamos hoy. En la oración, Santa Teresa de Jesús nos enseñó los 7 pasos a partir de la cuarta morada que hacemos nosotros. Por ejemplo, nosotros iniciamos la oración del corazón. Hacemos la oración de recogimiento, recuerden, me pongo en silencio, me siento cómodo, respiro profundo, le digo al Señor, Señor, yo consiento tu presencia en mí, yo consiento tu acción en mí, entro en quietud con una palabra, aquieto mi mente, aquieto mi espíritu, aquieto mi cuerpo. Hasta ahí llegamos nosotros en nuestra oración personal, no podemos avanzar más de ahí. De ahí en adelante entra Dios. Dios puede tomar nuestra voluntad y genera la oración de unión. Más adelante el desposorio espiritual y en el cielo el matrimonio espiritual. Entonces, la primera parte está aquí. ¿Qué podemos poner nosotros en nuestra parte en la oración? La oración con el corazón, la oración de recogimiento y la oración de quietud. Veamos cómo funciona esto entre el consciente y el inconsciente. En primer lugar, ya hablamos hace 2 semanas de la oración verbal con la Biblia, que también es la oración mental y la oración vocal, porque yo leo la palabra de Dios y veo qué me dice a mí y entonces yo le respondo. ¿Qué le digo yo a Dios? Hago la oración verbal o mental con la palabra de Dios. Además, la fe va creciendo, me va haciendo más sensible y me va haciendo una oración más persistente, como está esa flechita al lado derecho. Y una vez que yo empiezo a orar, el recogimiento y la quietud rompen el inconsciente. Esto es muy interesante. Yo cuando hago, esta mañana, cuando hacía mis 20 minutos de oración de silencio, yo sé que conscientemente mi oración entra y penetra a todo mi inconsciente. ¿Y qué hace mi inconsciente? Empieza a atacar los programas de afecto, estima, seguridad, sobrevivencia, poder, control o la sobreidentificación con los demás, sentimientos negativos, traumas, heridas, la falta de perdón, la baja autoestima. ¿Por qué? Porque ahí yo le abro a la gracia de Dios la oportunidad cuando digo, Señor, yo consiento tu presencia en mí y yo consiento tu acción en mí. En esos 20 minutos de silencio, cuando yo consiento la presencia de Dios en mí y la acción de Dios en mí, entonces, ¿qué sucede? Se produce como un rayo de energía sobre mi cuerpo y mi cuerpo comienza con las oraciones a tener salud y paz y a eliminar los virus, los COVID, tanto internos como del cuerpo. Empieza a destruir esos programas, heridas, dolores y cosas.
Incluso se va a producir como una especie de evacuación. Muchas veces cuando comenzamos a practicar esta oración de quietud, a la semana o a las 2 semanas, un día amanecemos que no aguantamos ni el cuerpo, ni la mente, ni nada. Perdone la expresión que les voy a decir, es una diarrea espiritual. Ustedes votan sin saber que están votando, han votado una cantidad de cosas y empiezan a tachar con esas X rojas los problemas, pero uno no sabe qué está sacando. Dios lo está sacando en la oración. Entonces, ¿quién es el que nos va a sanar interiormente? ¿Quién es ese rayo de luz que lo ilumina y lo sana todo? El Espíritu Santo. Dijimos que el Espíritu Santo es el único que puede penetrar todo. Cuando estaba en Medjugorje en septiembre con el padre Gerardo Piñeros, María Pavlovich siempre le dice a los sacerdotes que bendigan las personas, y eran como 80 personas. De los 80, cayeron en descanso en el espíritu por ahí 70, y uno cayó con un problema difícil de vejación diabólica. Muchos sacerdotes tienen ese don de imponer las manos y las personas caen en descanso en el espíritu. Es decir, el Espíritu Santo entra allá en el sistema límbico, en el diencéfalo, en el tronco encefálico y empieza a limpiar cosas que uno no sabe. Yo lo veo muchísimo cuando estamos allí en oración, porque el Espíritu Santo penetra no solo el cerebro, sino el cuerpo. ¿Qué liberó? Muchas veces no lo sabemos, otras veces sí lo sabemos, porque también el Espíritu Santo nos va mostrando en nuestra vida, en nuestro comportamiento, qué es lo que acaba de sanar. Entonces, nos encontramos que la oración con el corazón, ¿qué va a cambiar? Miren, a medida que ustedes van practicando esos 20 minutos de silencio, ojalá una racioncita en la mañana y otra en la tarde. Recuerden que no lo hagan mucho en la noche porque se les cargan las baterías y se les quita el sueño. Yo lo hago normalmente entre 4:30 y 5:30 de la mañana, y por la tarde cuando lo hago entre las 5 y 8 de la noche. En ese horario voy a obtener paz, alegría, armonía, bondad, creatividad, libertad, es decir, los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo, ese florecer indica mi sanación física y espiritual. Entonces, ¿qué pasó con esas emociones aflictivas que teníamos nosotros? Que nos generaron el falso yo con la necesidad de buscar autoestima, placer, afecto, sobrevivencia, seguridad, poder, control. Todo se voltea y empiezan a aparecer la paciencia que controla la ira. La esperanza y la fe controlan el temor y el dolor. Vamos viendo cómo la humildad va dominando la soberbia. La codicia es dominada por la generosidad. La caridad vence a la envidia. La templanza y la castidad vencen la lujuria. Y la diligencia vence la pereza. Entonces, estos pecados capitales que nos contaminaron el alma, y a través de estos pecados entró en nosotros la muerte, no solo la muerte física, sino la muerte emocional y espiritual, empieza a ser dominada y van entrando la paciencia, la humildad, la caridad, la templanza, a medida que ustedes practican esa oración tan sencilla de silencio, de recogimiento. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que ora en ustedes. Es Jesús, es el Espíritu de Jesús. Por eso es que yo le digo, no tienen que pedir nada, no tienen que rezar nada, no tienen que hacer nada. Solo estar 20 minutos en silencio en la amorosa presencia de Dios. Eso les va a abrir toda la vida contemplativa. Recordamos entonces los pasos que hicimos en la oración de quietud y recogimiento. Escoger una palabrita o una imagen sagrada como el símbolo de consentir la presencia y la acción de Dios en nuestro interior. Buscar un sitio cómodo en nuestra casa, sentarnos cómodamente donde la sangre circule por el cuerpo. Yo me siento siempre con la espalda recta,
Pongo las manos sobre los muslos, cierro los ojos, me sosiego brevemente, escaneo un poquito la tensión que tengo en los músculos, respiro unas 5 o 6 veces y en silencio voy diciendo mi palabrita sagrada. Y mientras lo hago y digo, simplemente hago una oración al Espíritu Santo cortica. Espíritu Santo, dame tu luz y tu verdad. Guíame y condúceme a tu monte santo, que es Cristo, hasta tu morada, que es el corazón del Padre. Eso lo he tomado del Salmo 42. Y entonces repito unas 4 o 5 veces mi palabra y le digo a Dios, Señor, yo consiento tu presencia en mí. Es decir, le doy permiso a Dios de que esté en mí. Señor, yo consiento tu acción en mí. Es decir, hágase en mí tu voluntad. Es el paso 2. Y el 3, ya me quedo en silencio y cuando me doy cuenta que estoy acordándome que no pagué los servicios, de que no hice un informe, de que tengo que hacer unos tips o algo para X, Y o Z, rápidamente regreso a mi palabra sagrada con suavidad y dejo de pensar. O tengo un miedo, tengo una emoción, vuelvo con mi palabra sagrada. Al terminar este periodo de oración, permanezco en silencio un ratico, 1 o 2 minutos con los ojos cerrados y le agradezco a Dios con un Padre Nuestro lento, 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 una Ave María y un Gloria. Y ya me voy estirando suavemente, abro los ojos y muevo el cuerpo lentamente. Esta técnica la aprendieron los padres y madres del desierto desde los primeros 50 años del cristianismo. Lo aprendieron aquellos monjes que vivían en el Monte Carmelo, que fundaron la comunidad carmelita, digámoslo así. Lo aprendieron San Antonio en el desierto. Lo aprendieron los monjes en la Edad Media. Lo aprendieron los cartujos, los trapenses, los carmelitas. Todos aquellos que han aprendido la vida contemplativa lo aprendieron. Gracias a Teresa del Jesús, San Juan de la Cruz, Teresita del Niño Jesús, Bernardo de Claraval, Thomas Merton, Thomas Keating. Hoy en día hemos redescubierto esta tremenda técnica para hacer la oración de quietud o recogimiento. Y entonces, como decía la Virgen en el mensaje que les pasé la vez anterior, que este tiempo sea de oración y silencio y que permitamos que el Espíritu Santo nos conduzca, que abra nuestros corazones. Al abrirle nosotros nuestros corazones al Espíritu Santo, ¿qué hace Él? Él, todo el bien que hay en nosotros lo hace florecer y Él produce frutos al céntuplo. Y se comienza y se finaliza el día con una oración con el corazón. Entonces, en esta charla de hoy, les comento eso porque es muy importante. Yo sé que hace unos 13 años, 11 años, yo tuve un cáncer terminal y bueno, me senté en mi mesita, en mi rinconcito y le dije a Dios, después de hacer la oración de silencio y quietud, Señor, yo sé que tú me puedes curar si es tu voluntad. Y sé que me puedes curar inmediatamente como curaste a leprosos, ciegos, paralíticos o resucitaste muertos. Si esa es tu voluntad, por favor, cúrame. Y si tu voluntad es diferente, porque yo consiento tu presencia y tu acción en mí, me vas a dar la fuerza para yo llevar mi cruz y poder soportar una enfermedad terminal de un cáncer que a veces es muy purificadora y muy dolorosa. Milagrosamente el Señor en 2 semanas había hecho desaparecer el cáncer de mi cuerpo. El Señor lo puede todo. Yo les cuento este testimonio porque he visto muchas personas que se han sanado, muchas, de otros problemas. Tenía una amiga modelo que tenía pánico porque le hacían brujería todo el tiempo las otras modelos por envidia. Y su cuarto y su casa estaba en un edificio, en un piso alto, todas las ventanas estaban cubiertas por maderas, porque ella se quería suicidar. Comenzó a hacer la oración, los 20 minutos de silencio en la mañana y en la tarde. 3 meses después, fuimos a visitarla a su casa, no había ninguna ventana con madera y su vida cambió totalmente.
Bueno, muchas personas podrían dar testimonio, pero quería comentarles que con la oración de quieteo y recogimiento le permitimos al Espíritu Santo que entre en nuestro inconsciente y entonces todas aquellas informaciones, traumas, dolores, miserias que tenemos almacenadas como consecuencia de nuestros pecados, inclusive también como consecuencia de las herencias que recibimos o del medio ambiente en el cual hemos vivido, comienzan a desaparecer y comienzan a sanarse. ¿Cuándo? Ahí viene otra situación, y es que el tiempo de Dios puede ser diferente al tiempo de nosotros. Tenemos que ser muy pacientes y muy claros en que la voluntad de Dios es superior a la voluntad nuestra. Que si le dijimos, Señor, yo consiento tu presencia en mí y yo consiento tu acción en mí, Él sabe cómo hacerlo y lo va a hacer muy, muy bien. ¿Santa Teresa de Jesús sufrió? Sí. ¿San Juan de la Cruz sufrió? Sí. ¿Thomas Merton también? Sí. ¿Thomas Keating también? Sí. ¿Todos los que usamos esta oración sufrimos? Sí. Pero es diferente. El sufrimiento se vuelve una tremenda arma sanadora para nosotros y para los demás, para el perdón de los pecados, para la conversión de la gente y para nosotros avanzar un poquitico más hacia el cielo, que es nuestra meta. Sin embargo, con esta oración podemos ser sanos desde aquí en la tierra, que es lo que la Virgen dice. La Virgen dice, ustedes con la oración, con el corazón, al abrirse al Espíritu Santo, pueden tener fe, esperanza y amor y pueden vivir el paraíso desde aquí en la tierra, que es lo que yo quisiera, que todos ustedes puedan vivir el paraíso desde aquí en la tierra. Bueno, en este momento quisiera abrir un poquito las preguntas y respuestas. Tenemos unos 10 minutos y recuerden que pueden levantar la manito y a medida que vayan levantando la mano, vamos abriéndole. Gloria Cárdenas, buenas tardes. Omar, buenas noches. Muchas gracias por esta invitación tan especial. Mi pregunta es, ¿esta oración también sirve no solamente para sanarse uno, sino también ofrecerla por la sanación de otras personas, por lo que pidamos? Qué linda pregunta, Gloria. Cuando tú entras en la oración de recogimiento y le dices al Señor, Señor, yo consiento tu presencia en mí, tu acción en mí, el que va a orar en ti es el Espíritu de Cristo. Es decir, tú te unes con Jesús y al unirte con Jesús, te unes con todas las personas del mundo entero. Y tu Padre que está en lo secreto te va a recompensar y si es la voluntad de Él, va a sanar a la persona. Tu pregunta es muy buena porque sí se puede. Tú desde este silencio, humildemente, acuérdate cómo Santa Teresita del Niño Jesús desde el convento lograba muchas sanaciones, cómo San Charbel logró muchísimas sanaciones del convento. De esa manera, porque tú te unes con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Cristo, y es Cristo el que ora al Padre por ti y es el que logra que no solo tú, sino otras personas también se sanen. Gracias por tu pregunta. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Elsie. Muy bien, Elsie, buenas noches. Buenas noches. ¿De dónde te conectas, Elsie? De Bogotá. No, yo soy de Bogotá. Cuando una persona le han hecho algún hechizo o brujería, igual con esta oración, ¿también se sana o necesariamente tiene que acudir a un padre exorcista? Bueno, yo he participado como unas 48 veces en liberaciones de personas que han tenido brujería. Lo primero que la persona tiene que hacer, el primer exorcismo se llama la confesión. Ir a confesarse, hacer una buena confesión, es el gran exorcismo y la Eucaristía. Pero es bueno siempre acudir a un sacerdote porque la Virgen dijo que la bendición de un sacerdote es más grande que la de ella es muy grande, pero que la de un sacerdote es la de su hijo. Mire que hace una semana mandamos a unas mamitas
mamitas que no quisieron abortar, las mandamos a un retiro de lazos de amor mariano. Y una de las chicas me contaba que ella ya se había confesado y se sentía bien, pero cuando le dieron la bendición de la Virgen, cayó al piso y la liberaron de un espíritu de muerte. O sea, que le habían hecho una brujería y estaba un espíritu de muerte atacándola. Y fue liberada allí por el sacerdote, los muchachos de lazos. Pero el primer gran exorcismo, acuérdate que es la confesión. Otra cosa para defenderse de la brujería: el ayuno, la oración, los sacramentales, la camándula, las imágenes, la medallita, el Cristo. Yo, por ejemplo, he sufrido también personas que intentan atacarme con brujería, pero cuando llego a mi casa encuentro algún rosario roto. Tengo algunas imagencitas de la Virgen con un rosario en la manito. Y cuando llego encuentro el rosario roto. Y ya me doy cuenta de que alguien me intentó atacar. Entonces, mi agua exorcizada, mi sal exorcizada, mi aceite exorcizado o mi medallita, ¿cierto? Yo siempre cargo mi Cristo con mi medalla, tengo algunas velas benditas y cosas, los mismos cuadros. O sea, que tú tengas sacramentales, pero el gran exorcismo es la confesión y buscar a un sacerdote también de una bendición especial. Muchas gracias. Bueno, Elsie. ¿Quién más tiene alguna pregunta? Omar, Sí, buenas noches. ¿Cómo estás? buenas noches. Bien, bien. No, no es como una pregunta, es como parte, como quería como compartir ahora algo de que hablaban pues como de estos exorcismos y esas cosas. Es como un testimonio. Una vez un amigo quería empezar pues como su proceso de sanación, pues de conversión, y me llamó. Yo le decía mucho que fuéramos, que se confesara, que fuéramos a Eucaristía. Bueno, yo nunca más le volví a decir. Me llamó un lunes festivo desde las 5 de la mañana y yo le dije, bueno, entonces mío que se lo llevaban del padre Gerardo. Yo le dije que se confesara para que tratáramos de ir a la Eucaristía y de pronto que nos atendiera el padre. Entonces él fue, se confesó. En su confesión el sacerdote le impuso las manos y él me dijo, Andrés, yo tuve que salir de la confesión a buscar un baño. Yo no sé, yo vomitaba y botaba de todo, pero ni sabía qué era. Pero bueno, cuando estuvimos en la Eucaristía del padre Gerardo, él, en los momentos de sanación y liberación, él se manifestó muy fuerte, empezó a vomitar, y había un olor demasiadamente muy feo, muy fuerte, pues olía todo menos a bueno. Era como un olor, no sé, pues no sé, sería como excremento, pues muy fuerte. En esos momentos terminó la Eucaristía, se calmó. A mí me pasó algo ese día. Pues en la noche yo llegué, hice la higiene espiritual pues en la casa. Al otro día me levanto yo por la mañana a trabajar y con un olor en mi boca a lo que olía ese muchacho esa noche. Y yo decía, pues yo también estaba muy contaminado, yo llevo mi proceso. Y yo madrugué, yo me cepillaba los dientes y me olía la boca y me olía lo mismo, a todo eso muy feo. Yo madrugué a la Eucaristía al día siguiente, el martes. Entonces yo en la Eucaristía pues llegué como más temprano. Me encomendaba mucho el Espíritu Santo y le decía, Señor, yo sé que tú me has puesto esa almita para que le ayudemos en su conversión y para que caminemos junto contigo, Señor, Santísima Virgen. Yo le decía, Señor, yo sé que tú me vas a quitar ese olor de mi boca. Yo no lo aguanto. Y yo no sé cómo sacarlo, porque es que para mí humanamente es imposible. Yo me cepillaba los dientes, un enjuague bucal y nada.
Entonces en la Eucaristía, y llegó el momento de la comunión, apenas la hostia, Jesús, toca mi boca, el olor desaparece por total. Entonces, pues quería como compartirles Qué este bueno, testimonio. qué bueno, Andrés, muchas gracias. Bueno, nosotros siempre cuando estamos colaborando con las liberaciones, después de eso siempre vamos al Santísimo, nos postramos un ratico ante el Santísimo y el sacerdote también nos impone las manos para que cualquier contaminación se libere. Pero les digo con tranquilidad, cuando uno ayuna, ora, se confiesa, va a la Eucaristía, tiene sus sacramentales, no le pasa absolutamente nada. No puede entrar ningún brujo, no puede hacer nada. Quería comentarles un último caso de Don Omar, un médico. Sí, ya te doy la palabra. listo. Un muchacho que tenía SIDA, oigan esto, y vino al grupo de oración del corazón y nos dijo, ¿puedo estar con ustedes haciendo la oración con el corazón esta noche? ¿Cómo se hace? Claro que sí. Vino y estuvo con nosotros. Los 20 minutos de silencio ante el Santísimo lo hicimos ese día y al salir, curiosamente había un sacerdote que yo quiero mucho, muy anciano. Yo le pedí al sacerdote que le diera una bendición a este muchacho. Él había hecho la oración con mucha devoción. Cuando el sacerdote le dio la bendición, inmediatamente él tenía como tumores en el cuerpo. Empezaron a desaparecer todos los tumores. Se sanó en minutos, en segundos desapareció el SIDA. Él se hizo los exámenes posteriormente y había desaparecido el SIDA. Y él estuvo yendo conmigo a colegios a darle testimonio a los muchachos de que el SIDA sí existe, el SIDA y contándole su experiencia de sanación. Ese es uno de los casos más lindos que me ha tocado ver, una sanación de SIDA a través de la oración con el corazón y una bendición del sacerdote. Dime, ¿querías preguntarme algo? Bueno, no, yo quería contarles, bueno, yo pasé por un proceso de liberación. Carito, A mí, te voy a pedir mucha brevedad porque ya se nos acabó sí, la hora. así rapidito, rapidito. Lo que tú dices de la confesión y eso es muy importante, pero el Santo Rosario y estar en gracia de Dios son los fundamentales para terminar y acabar con ese proceso de brujería. El Santo Rosario y estar en gracia de Dios. Gracia de Dios es cumplir los mandamientos, confesión y estar completamente limpiecitos. Eso es todo. Gracias, Gracias. Caro. Y gracias por decírnoslo, porque quiero recordarles, la oración con el corazón hay que hacerla en gracia de Dios. Imagínense que pongamos este caso. Ustedes se van a reunir con una persona muy importante y ustedes pasaron por un sitio y un carro los llenó de barro, de sucio y de aceite. Y el vestido está todo sucio, mugroso. Ustedes no van a ir a la reunión con la persona importante con ese vestido sucio, mugroso, ¿cierto? Se van a bañar, se van a limpiar, se van a arreglar y después van a ir a la reunión. ¿Y cuál es la oración con el corazón? La oración de recogimiento y quietud. Hay que hacerla en estado de gracia. Hay que confesarse, hay que estar en estado de gracia. Yo les decía que normalmente yo la hago aquí en mi casa, por la mañana y la tarde, pero también es maravilloso hacerla frente al Santísimo, pero hay que estar en estado de gracia. Así que la última llamada sería una buena confesión. La próxima semana les voy a dar más detalles de esta oración, las 4 etapas, porque esta oración va a pasar por 4 etapas para poder producir lo que yo les decía, esa salida interior que no necesita ir a un sacerdote necesariamente. Si ustedes están en estado de gracia, logran con la oración permitirle al Espíritu Santo que entre al inconsciente y empiece a limpiar heridas del... Yo he recordado problemas hasta de 8 meses de nacido. 8 meses, cuando tenía 8 meses, 3 años, 5 años, 6 años. El Espíritu Santo va entrando y va limpiando, va entrando y va limpiando, y entonces tiene esa alegría, esa sabrosura, esa libertad interior, esa paz del corazón que nos va dando esta oración. Por eso San Juan de la Cruz dice que es una oración purgativa, es decir, nos purga aquí en la tierra, nos purifica y va sacando de nuestro corazón
todas aquellas cosas que están intoxicadas. Jesús decía, del corazón del ser humano salen las cosas buenas o las cosas malas. En la medida que practicamos esta oración, purificamos el corazón y entonces, ¿qué empieza a salir? Como dice la Virgen, el Espíritu Santo nos va a sacar todas las cosas buenas que tenemos. Terminemos entonces con una oración y a partir de mañana van a encontrar en YouTube esta charla de hoy. Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruégale al Espíritu Santo que entre en nuestros corazones, que sane las heridas que tenemos, tanto emocionales como físicas, emocionales, sociales, de cualquier índole, que nos permita hacer una buena confesión y estar en estado de gracia, y que nos dé el hábito de practicar todos los días esos 20 minutos, 2 vecesitas de la oración de quietud y recogimiento, para que, abierto el corazón a Él, Él pueda hacer de nosotros la voluntad de Dios. Madre querida, con San José, los ángeles y los santos, pídele a Dios Padre y el Espíritu Santo que derramen lluvias de bendiciones sobre todos los que estamos aquí hoy, y que San Miguel, San Gabriel, San Rafael y los ángeles de la guarda contribuyan para nuestra sanación. Que tu bendición, Señor, descienda sobre nosotros, en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por haber respondido a este llamado. Una feliz noche. Que Dios los bendiga. Dios le pague